Buenas, queridos estudiantes de la cátedra de Fisiopatología. En este capítulo vamos a ver el módulo respiratorio, vamos a hablar un poco de las generalidades de los trastornos de la función respiratoria y del síndrome bronquial obstructivo conocido como asma. Para entrar un poquito en el estudio de las patologías pulmonares, tenemos una clasificación general que vamos a ver un paciente en el contexto de un paciente con un cuadro infeccioso y ahí estarían clasificadas las neumonías, las bronquitis, las traqueitis. Tenemos también el caso de un paciente en un contexto de una neoplasia maligna como los carcinomas o las enfermedades metastásicas. Y también aquel paciente que presenta una alteración en la vascularización, como el caso de las embolias, como el tromboembolismo pulmonar o la hipertensión pulmonar. Estas patologías nosotros no vamos a estudiar dentro del contexto de la fisiopatología. Esto van a desarrollar en el módulo ya de años superiores de clínica médica o patología médica. Nosotros vamos a tocar en partes superficiales de estos temas. Ahora, esta clase específicamente del módulo respiratorio sí vamos a estar hablando sobre las enfermedades con patrón restrictivo, que es una clasificación funcional, y enfermedades de patrón obstructivo. En las enfermedades de patrón restrictivo podemos tener causas de alteración del parénquima, como sería la fibrosis idiopática, la adestosis, la sarcoidosis o las neumonitis intersticiales. Tenemos aquellas que se deben a un debilitamiento del músculo a nivel respiratorio y eso puede ser en el caso de una esclerosis lateral amiotrófica o el síndrome de Guillain-Barré, que puede afectar también otros músculos, pero en este caso produce también un debilitamiento a nivel respiratorio de los músculos implicados en el tórax en la respiración y nos van a dar un patrón restrictivo. Y enfermedades pleurales o de la pared torácica como la cifoescoliosis o la espondilitis anquilosante o un derrame pleural torácico que también nos puede dar un patrón restrictivo. Esto vamos a estudiar en otro capítulo. Aquí nos vamos a enfocar específicamente en las enfermedades de patrón obstructivo y vamos a hablar netamente de lo que es el asma. Como ven aquí está en negro englobando todas las enfermedades respiratorias, lo que viene a ser la insuficiencia respiratoria, porque la insuficiencia respiratoria puede ser producto de todas estas enfermedades, de todas estas alteraciones, y llevarnos finalmente a una alteración de la ventilación-perfusión. Por eso está englobando a todas estas patologías. Entonces, cualquiera de ellas puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria, que eso vamos a ver también en otro capítulo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos un paciente que tiene una alteración respiratoria? Siempre nosotros abocamos a lo que es un buen interrogatorio, una historia clínica detallada, conocer los antecedentes personales de los pacientes. Eso implica saber sus antecedentes familiares, su papá, su mamá, si tienen alguna patología en sí, y también del paciente, si tenía alguna alteración en su niñez o en el nacimiento, etc. Entonces se estudia la historia del paciente. También es importante conocer la profesión del paciente. Es decir, un paciente que trabaja en una oficina va a ser diferente estudiar el contexto de una patología respiratoria que un paciente que trabaja en una minería o que trabaja con gases o que está expuesto a ciertos tóxicos inhalatorios, ¿verdad? Entonces va a influir eso en las posibles exposiciones que va a tener de las patologías que puede desarrollar. También sus hábitos tóxicos como sería el fumar y actualmente que está muy de moda y se ve que también afecta bastante em, la, la, la patología pulmonar, ¿verdad? Aparte del tabaquismo es el vapear, ¿verdad? Los cigarrillos electrónicos que en realidad también están generando toxicidad a nivel pulmonar, pero eso van a tocar en otros temas también más adelante. También los síntomas por el cual el paciente consulta y algunas situaciones que pueden mejorar o empeorar esos síntomas. Se le hace un adecuado examen físico, se le mira al paciente, se le desviste si hace falta, o sea, realmente se le desviste siempre, para evaluar bien si hay unas lesiones también involucradas
La utilización, principalmente en patología respiratoria, la utilización de los músculos respiratorios y de la frecuencia respiratoria nos da mucha información, los signos vitales que le podemos tomar. Y luego aquellos síntomas por el cual consulta el paciente. Vamos a ver que uno de los síntomas más frecuentes de patología respiratoria por el cual consulta el paciente es la tos. Ustedes saben que la tos es un mecanismo de defensa real del organismo, o sea, no todo paciente que tenga una tos podríamos decir que tiene una patología, ¿verdad? Porque es un mecanismo de defensa. Entonces, sabemos que aquí sí pueden leer el mecanismo de cuál se produce la tos. Ahora, esta tos vamos a clasificarla en aguda o crónica. Aguda sería aquella que es menos de 30 días y crónica es aquella que pasa los 30 días. Porque es importante conocer también esto porque las patologías agudas en los pacientes nos pueden orientar también a cierto contexto de la enfermedad, de las infecciones y o si es una tos crónica, de una cronificación de esa patología. Si es continua, esporádica, nocturna, de acuerdo también a si es todo el tiempo o es de vez en cuando o si predomina la noche y si presenta expectoración o no. Los tipos de expectoración, si presenta también esa tos con una expectoración con coloración rosada o con estrellas de sangre o expulsión de sangre directa que proviene del aparato respiratorio, a eso le llamamos hemóptesis. O si es purulenta, que suele ser por roturas de los vasos, pequeños vasos sanguíneos que tenemos a nivel de la mucosa del aparato respiratorio. Además tenemos la expectoración del tipo purulenta, en donde la expectoración es una coloración amarillenta o verdosa y puede tener restos de pus en esa secreción. Ya esto nos habla de un contexto infeccioso, inflamatorio, que los bronquios generan muchas secreciones mucosas y esto también se lo conoce como más o menos la concentración de la mucosidad que pueda tener la expectoración. El esputo, si es más denso o no, podría o no producir también alteración y taponamiento de las vías respiratorias, ¿verdad? A medida que es más espeso, podría taponar también las vías respiratorias. Otro síntoma frecuente en los pacientes con patología respiratoria es la disnea. Es la sensación subjetiva de falta de aire y es importante diferenciar también porque el paciente puede presentar disnea también con un origen cardíaco de la patología cardíaca, como ya hayamos estudiado. Entonces, súper importante conocer la disnea, si es una disnea aguda, una disnea crónica, o si hay factores que la exacerban o posiciones que la exacerban, ¿no? Un caso de la intolerancia al decúbito, que presenta también ortopnea en los pacientes. Y el dolor torácico, recordar también que el parénquima pulmonar no tiene nervios sensitivos, por lo cual no genera dolor. Ahora, todo lo que viene a ser la pared torácica del paciente y también a nivel pleural, sí tiene terminaciones sensitivas, por lo cual sí puede generar dolor. Por eso que si hay alguna lesión a nivel de la pleura o acúmulo de líquidos a nivel pleural, podría producir ciertos dolores y ciertas molestias específicas en la zona. Y obviamente lesiones traumáticas a nivel del tórax. Como les dije anteriormente, la exploración física es fundamental, hacer la medición de la frecuencia respiratoria, ver cuántas veces respira por minuto y ya hablamos de taquipnea cuando el paciente más presenta una respiración de una frecuencia respiratoria mayor a 30. Siempre desvestir al paciente y revisar si utiliza unos músculos accesorios o no. Más en el área pediátrica es súper importante que al bebé se le desvista y se le pueda mirar bien también la utilización o no de los músculos intercostales, escaleno, esternocleidos, matoides, porque eso nos habla
de la gravedad o no de la dificultad respiratoria que tenga ese paciente, ya que los niños no pueden comunicarse cuando son muy bebés, ¿verdad? Entonces podemos de esa manera ver. Incoordinación, respiración toracoabdominal, se pueden leer. La cianosis también es importante ver al paciente con una luz adecuada, porque si presenta coloración azulada en la piel y mucosas, nos está hablando de un proceso también ya de afectación de baja de oxígeno en el paciente, que no le está llegando una buena cantidad de oxígeno, una oxigenación adecuada, entonces el paciente va a entrar en hipoxemia. Y otro dato importante que tiene relevancia con el tema que vamos a estudiar hoy es el paciente que tiene sibilancias, ¿verdad? Las sibilancias te van a referir los pacientes como el chillido de pecho. En general ellos sienten o dicen como chillido de pecho. Y el signo es la sibilancia, ¿verdad? Como pueden ver acá en la imagen, dependiendo de la zona donde podría haber o no una obstrucción, tiene un nombre distinto, ¿verdad? Eso nosotros ocultamos con un estetoscopio en los pulmones del paciente, la caja torácica. Y a través de la auscultación podemos discernir también aquí dónde podría estar la patología, la obstrucción, ¿verdad? Que es lo que genera después sonido que nosotros podemos percibir a través del estetoscopio. Si es a nivel central, genera estridor, roncus, sibilancia. Si ya tenemos afectación de las vías más inferiores o bajas de los bronquios, que los bronquios principales que se van ramificando a bronquios medianos y luego ya en las porciones terminales de los bronquios. Y luego tenemos el parénquima pulmonar en sí, que ya producen otro tipo de sonidos que vamos a ir diferenciando, ¿verdad? No se preocupen, no, esto van a estudiar bien en semiología. Y la pleura también. Aquí lo que yo quiero que rescaten esto es que los bronquios, la obstrucción de los bronquios, a nivel de los bronquios medianos y hasta los bronquios terminales, van a generar esa obstrucción sibilancias, que es lo que vamos a ver en lo que puede desarrollar el paciente asmático. Luego acropaquia, que es un alargamiento del extremo distal de los dedos que son en palillo en tambor, forman una especie de palillo tambor en los dedos terminales y es por una hipoxia crónica que tiene el paciente. Más bien en un contexto de un paciente tabaquista que desarrolla poco. Pero vamos a ver eso en otros capítulos. ¿Cómo vamos a estudiar a los pacientes que tienen patología respiratoria? Generalmente vamos de lo más básico a lo más complejo y se podría empezar siempre el examen con una radiografía simple de tórax, ya nos da bastante información, nos da información de cómo están la estructura ósea, las costillas, el esternón, las clavículas, todas las estructuras óseas que se puedan ver en la radiografía y también nos puede dar información sobre el parénquima pulmonar a través de si presenta o no consolidaciones del parénquima, lesiones del parénquima o si presenta también líquido a nivel de la cavidad pleural que pueden ser que se puedan visualizar. También los tumores se pueden ver, también tumores grandes, no pequeños, ¿verdad? Que se podamos ver también a través de la caja torácica. Luego, otro estudio más complejo sería la tomografía, en el cual ya se le mete al paciente en un tomógrafo, el cual emite rayos, radiaciones y se puede ver las estructuras más finas, ya el parénquima se puede dilucidar mejor y se puede ver mejor las patologías en sí del parénquima pulmonar. Acá ya sería un estudio un poco más especializado del tórax, donde los cortes tomográficos son más finos. Luego tenemos la ecografía, que sirve bastante para ver si la presencia o no de líquidos a nivel pleural. Y también se usa mucho en terapia intensiva porque los pacientes que están en terapia intensiva están intubados, conectados a una máquina y no se les puede movilizar mucho. Y la ecografía sirve también para poder diagnosticar ahí si presentan neumotórax o presentan también eh, lesiones pulmonares. Resonancia ya es un estudio muy específico, normalmente ya el neumólogo sería el que indica eso. Y la angiografía pulmonar ya también sería un estudio muy especializado donde se tiene la vascularización a nivel pulmonar con contraste y ahí se observa o no si hay trombos o obstrucciones o malformaciones vasculares. La PET scan ya sería estando en un contexto de un paciente con sospecha de un carcinoma.
Y luego tenemos los laboratorios que vamos a pedir en un paciente que tiene alteración de la ventilación, perfusión o que vemos que está en un cuadro hipóxico. Se le va a pedir la gasometría arterial y venosa para ver la PCO2, la CO2 y también el pH. Luego tenemos los estudios funcionales que podemos clasificarla en pruebas de mecánica respiratoria como la espirometría y la plastimografía. Entonces vamos a estudiar mejor la espirometría. Pruebas de intercambio gaseoso en donde se estudia cómo atraviesa los gases a nivel de la membrana, difusión pulmonar, a través del monóxido de carbono, si hay esa difusión correcta, la gasometría arterial que ya la mencioné anteriormente, la oximetría de pulso para ver la saturación de la hemoglobina por el oxígeno y pruebas de ejercicio. La exploración de la función respiratoria a través de intercambio de gases se puede hacer por transferencia de monóxido de carbono, por el método de respiración única o el DLCO, que estudia justamente en esto la difusión de los gases. ¿Qué tal está funcionando esa membrana alveolar haciendo esa transferencia de gases desde el alveolo al capilar? Análisis de la PO2, de la PCO2, del bicarbonato y el pH de sangre a través de la gasometría arterial y determinación de las relaciones ventilación-perfusión a través de técnica de gases inertes. Aquí tenemos un ejemplo de la gasometría que ustedes ya conocen. Bueno, entonces la espirometría, una prueba de la función pulmonar. Es una prueba básica que sirve para que nosotros podamos saber cómo están los volúmenes pulmonares del paciente y los flujos aéreos del paciente. Esto se hace en un consultorio, se puede hacer en un consultorio. La máquina, uno puede, los neumólogos generalmente son los encargados de hacer la espirometría, pero uno puede hacer también en una atención primaria que se puede utilizar para el paciente. O sea, no es un estudio muy especializado, nosotros podemos tener eso en el interior, en el consultorio. Si uno está trabajando en el campo, puede tener en una USF, tener el espirómetro y saber usarlo. Porque sirve bastante para poder diagnosticar las diferentes patologías con alteraciones funcionales. Entonces, la espirometría nos sirve para determinar volúmenes y flujos aéreos. Y se clasifican dos: la espirometría simple o estática también la llaman, es aquella que se realiza haciendo que el paciente, tras una inspiración forzada, expulse todo el aire posible sin límite de tiempo. Acá no se cuenta el tiempo que transcurre entre que inspira y expira el paciente. Pero lo que se va a medir con eso son los volúmenes que está manejando ese paciente. Y la espirometría forzada se le pide también que inspire y expire, pero en este caso se va a cronometrar el tiempo que ocurre eso y van a determinar otras tablas de curvas que va a tener los volúmenes y flujos aéreos. Bueno, aquí para que ustedes puedan recordar lo que es la espirometría simple, como que son los valores que vamos a estar midiendo, que van a ser los volúmenes y capacidades pulmonares que va a tener el paciente. Su volumen inspiratorio de reserva, cuando le pedimos que inspire, su volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva cuando le pedimos que expire. Entonces vamos a estar analizando la capacidad vital de ese paciente. En la espirometría simple, la capacidad vital. Y en la espirometría forzada, nosotros vamos a pedirle lo mismo: el volumen inspiratorio, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva que va a tener, pero forzada se llama porque se le fuerza al paciente que haga eso en un determinado de tiempo, un periodo de tiempo y en forma rápida, ¿verdad? Que expulse todo lo que pueda. Entonces recuerden estos valores para que les sea más fácil entender. Bueno, entonces en la espirometría forzada vamos a tener estos gráficos traducidos a lo que le estamos haciendo al paciente. Por un lado tenemos aquí en la vertical los volúmenes que va a tener y por otro lado acá el tiempo. Y esto es la curva volumen-tiempo. Y luego tenemos la curva volumen, curva flujo-volumen, en donde tenemos el flujo aquí por un lado, en la vertical, y en la horizontal tenemos el volumen. Esto es en litros por segundo el flujo que va, por eso es tiempo nuevamente, y esto es en litro.
Y esta es cómo se va a expresar la curva. En la expiración es lo que saca el paciente y en la inspiración cómo es el volumen que va inspirando. Y vamos a tener estos valores. Tenemos la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire expirado mediante una expiración forzada, que yo les había mencionado anteriormente. Tenemos el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Entonces nosotros le vamos a cronometrar el tiempo en ese primer segundo, cuánto es el volumen que él expulsa, que el paciente expulsa en ese primer segundo. A esto también le conoce como FEV1 o también se le conoce como VEMS. El valor normal es mayor o igual a 80% del valor normal. ¿Qué es este porcentaje? Viene a ser el valor que tiene este FEV1 con relación a la capacidad vital forzada que tenga ese paciente. Tiene que superar mayor o igual a 80%. Quiere decir que en ese primer segundo él tiene que eliminar la cantidad de litros o mililitros, pero en este caso teníamos en cuenta el litros, que puede él expulsar de su capacidad vital. Luego tenemos en relación porcentual acá la FEV1 con relación a la capacidad vital forzada normal, o el rango normal es mayor o igual al 70%. Tenemos también el flujo expiratorio máximo o flujo pico, que es también la expiración que va a tener el paciente, lo máximo que puede expirar. Y la capacidad vital forzada es igual a la capacidad vital. O sea, se trata de llegar a lo más fisiológico posible haciendo este estudio en cuanto a cuánto va a ser el valor de la capacidad vital real de ese paciente, en cuanto a lo que se le hace hacer a través de esa maquinita de la inspiración y expiración máxima que pueda llegar. Entonces lo ideal es que sean obviamente iguales, ¿verdad? Y que cuando se haga el estudio debe ser igual o mayor al 80% de la capacidad vital de ese paciente. Por eso hay valores predictivos que van a ver en las tablas, que es lo que debería tener un paciente con una edad determinada, con una altura determinada. Por eso se tiene en cuenta cuando uno carga en el espirómetro esos valores, ¿verdad? La edad, la altura y el peso. Luego tenemos el índice Tifenau, porcentaje de la capacidad vital expulsada durante el primer segundo de la expiración, que lo que viene a diferenciarse de esta relación es que acá tenemos el valor de la capacidad vital del paciente. No es aquella que es forzada, sino la simple. Y ese rango de Tifenau, lo normal es igual o mayor al 70%. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, la curva de volumen-tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, medido en el primer segundo, cuánto se va a expulsar de litros en ese primer segundo. Y aquí viene a ser la capacidad vital forzada, todo lo que expulsa. En este gráfico vemos que tiene una forma triangular la expiración y esa es la curva normal que tiene que tener la curva flujo-volumen, una forma triangular. Y acá está el flujo expiratorio pico que va a tener. Y tenemos acá por otro lado la inspiración del paciente, que tiene una forma redondeada, y toda esta área viene a ser la capacidad vital forzada, lo que inspira y lo que expira. Teniendo en cuenta todo esto, podemos utilizar el espirómetro para determinar algunas patologías y clasificarlas de acuerdo a qué patrón presenta. Hablamos de patrón restrictivo, como le había mencionado anteriormente, que pueden ser estas patologías que vamos a ver en otro capítulo. Y tenemos el patrón obstructivo, que es lo que hoy vamos a hablar del asma. Y el patrón mixto no lo vamos a estudiar en la cátedra por el momento. Esto van a ir desarrollando después, porque esto ya tienen en cuenta patrones mucho más complejos que por el momento no vamos a desarrollar. Después, en los siguientes años, cuando estén ya la especialización, van a hablar más profundidad los patrones mixtos. Bueno, entonces vamos a iniciar con asma, que les dije anteriormente que tenía un patrón obstructivo en la espirometría, un patrón obstructivo en la funcionalidad. Seguramente es una de las enfermedades que
uno de los motivos de consulta más frecuentes que puede haber también en la urgencia por cuadros de crisis de asma. ¿Y qué es el asma? La enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a la que se le asocia una intensa reactividad bronquial frente a estímulos diversos. Y esos estímulos diversos vamos a estudiarlos como factores de riesgo y factores desencadenantes. La inflamación y la reactividad bronquial producen obstrucción de las vías aéreas y esta puede ser reversible, y esa es una característica importante. ¿Qué quiere decir reversible? Que esa inflamación y reactividad bronquial con consecuencia obstrucción se puede resolver. No es que el paciente va a estar con eso eternamente, se resuelve. O ya sea de forma espontánea, o sea, solo, o tras un tratamiento que nosotros le apliquemos. Pero vamos a ver que esta patología, si por ejemplo adquiriste desde niño y luego ya de adulto persiste esa patología, entonces ya es una cronificación de esa inflamación y ya va a haber cambios en donde se van a volver un poquito, ya esa reversibilidad ya va a ser cada vez menos reversible y se van cronificando y ya cada vez está más en un estado inflamatorio crónico que ya produce cambios a nivel estructural de los epitelios involucrados. Bueno, entonces la triada fisiopatológica de la enfermedad del asma se caracteriza por una inflamación y una inflamación específica que vamos a ver, una hiperreactividad bronquial, ese bronquio está hiperreactivo, y una obstrucción reversible. Los cuadros agudos. Hablando un poco de estadística, vemos que hay una prevalencia del 5 al 10% de la población adulta y esto es a nivel mundial. Es una cifra considerable. Predomina más en la edad pediátrica que en la edad adulta la cantidad de pacientes con asma. Y en Paraguay los datos que tenemos es que menciona la Dirección de Vigilancia de Salud que 1 de cada 10 adultos padecen de asma y 2 de cada 10 niños padecen de asma. Entonces, vamos a estudiar los factores de riesgo para un paciente que desarrolle él en algún momento asma. De esos niños, que son 2 de 10 niños, que puedan tener asma. Entonces, el factor de riesgo lo clasificamos en endógenos y ambientales. Endógeno es aquella en la cual hay una predisposición genética, ya trae el paciente una predisposición genética a desarrollar asma. Y en este caso, por ejemplo, podría ser una herencia del gen que desarrolle el asma. Por ejemplo, si tu mamá tuvo asma, tu abuela tuvo asma, tu tatarabuela tuvo asma, es probable que también vos desarrolles asma. Entonces hay una predisposición genética ahí. O de parte del papá, o sea, de los familiares de primer grado. También es si tenés un paciente con atopía. Bueno, y acá les puse la definición de atopía. Es tendencia personal o familiar de producir anticuerpos IgE específicos en respuesta a dosis baja de alergenos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona normalmente se expone a un alergeno, por ejemplo, vamos a decir que fulanita consume un puñado de maní y no le hace nada. Ahora, fulanita 2, o sea, la otra fulanita, Margarita, se expone a solamente 2 manís, que es mucho menos, y ya le desarrolla una reacción inflamatoria importante. Entonces, esa paciente 2 tiene una atopía al maní, ¿verdad? O sea, tiene una predisposición a que desarrolle esa inflamación alérgica en donde hay un predominio de anticuerpos IgE y desarrolla esa inflamación y es en forma exagerada, ¿verdad? Entonces genera una atopía. Atopía podemos tener en los pacientes que tienen rinitis alérgica, por ejemplo, en cual hay una inflamación de las vías aéreas superiores y que genera esa inflamación por diversos motivos, ¿verdad? Entonces, o las alteraciones cutáneas, también hipersensibilidades cutáneas que pueden haber,
en el paciente que puede generar atopía. Entonces, si un paciente ya tiene una rinitis alérgica, le suma a favor como un factor de riesgo endógeno a que desarrolle asma. También la hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género, generalmente los niños, o sea, los varones presentan un poquito más de factor de riesgo que las nenas, pero es muy poco la diferencia. La edad adulta, por ejemplo, eso se iguala. La obesidad sí es importante relación que tiene con el asma. Se cree que los obesos, los que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, tienen una mayor predisposición a que desarrollen asma. Y las infecciones virales a muy temprana edad, o sea, si de bebé, desde cuando eras un recién nacido, te habías infectado de cuadros respiratorios, entonces también hay una predisposición a que vos te desarrolles como un factor endógeno la predisposición de desarrollar asma. Luego tenemos los factores ambientales en el cual depende del desarrollo ambiental en el cual vos te involucraste. Por ejemplo, si de niño estuviste expuesto a muchos alergenos en espacios cerrados o que tuviste una sensibilización a nivel laboral, o sea, si estuviste expuesto en tu lugar de trabajo constantemente, diariamente a cierta dosis de gases, por ejemplo, o tóxicos, o tenés la exposición a alguien que fume en la zona y vos respiras ese humo en forma pasiva, el tabaquismo pasivo, también es como un factor ambiental de riesgo para desarrollar asma. La alimentación y el consumo de paracetamol. Luego tenemos los elementos desencadenantes, es decir, todos estos factores de riesgo te predisponen a que desarrolles asma. Pero no quiere decir que si vos tenés atopía ya vas a estar desarrollando asma todo el tiempo. Tiene que haber algo que desencadene tu asma, tu crisis de asma. Y esas crisis de asma generalmente son desencadenados por alérgenos. Y esos alérgenos que son antígenos que estimulan la formación de IgE. Generalmente su composición son o proteínas o glucoproteínas. Entonces, eso te expones a esos alérgenos, entonces vos desencadenas tu crisis asmática. Y si vos tenías ya una predisposición genética o ya tenías una rinitis, por ejemplo, y te expusiste a ese alérgeno, entonces ya vas a desarrollar ahí tu crisis de asma por exponer a ese elemento desencadenante que a vos te produce esa crisis. También las infecciones virales de las vías respiratorias altas, por ejemplo, están los asmáticos que su elemento desencadenante es el ejercicio. Y no es cuando ellos hacen ejercicio, sino al término de hacer el ejercicio, ellos desarrollan su crisis de asma. Entonces, esto más bien se relaciona a cambios de la osmolaridad que puede haber en estos pacientes con esta predisposición a desarrollar ese asma. Hasta ahora no se sabe con severidad, o sea, sí, con certeza en realidad, de cómo es el mecanismo en el cual el ejercicio produce una crisis asmática, pero se cree que tiene que ver con los cambios de osmolaridad que pueda producir el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. También el aire frío eh, puede ser un elemento desencadenante. También gases irritantes, fármacos, estrés. Y acá otra causa frecuente, un elemento desencadenante frecuente, son la inhalación de humos. Diferentes tipos de humos. Por ejemplo, si estás en una zona rural y hay una quemazón de basura o una quemazón del cultivo y eso genera mucho humo. Y ese humo le desencadena su crisis de asma a los pacientes que tienen factores de riesgo. Bueno, aquí les hablaba un poquito del factor de riesgo endógeno, la predisposición genética y el tema del que tu papá o tu mamá puede tener asma, entonces que vos desarrolles o que tenga atopía tu papá o tu mamá y desarrolles vos, es porque ahí en realidad no es un solo gen involucrado, son varios, es poligénico el trastorno, entonces son una lista importante de trastornos genéticos que podría tener para que desarrolle el asma. Todavía todo esto se está estudiando para ver cuál es el más importante, pero aquí, por ejemplo, se asoció más a un gen del 5q, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese es el que se relaciona con los linfocitos T2 colaboradores. Y vamos a ver qué están implicados. Bueno, entonces, fisiopatológicamente, el asma, los mecanismos lesionales que pueden estar involucrados es inflamación,
y las células y los mediadores inflamatorios que vamos a ver. Hay daño epitelial bronquial, ya con el tiempo existe una remodelación del epitelio bronquial. Hay también un estímulo de ese músculo liso bronquial y va a producir también cambios y es también capaz de producir síntesis de mediadores inflamatorios. Y todo esto, consecuencias de todo esto van a generar también una broncoconstricción en los bronquios y consecuentemente eso se va a traducir en una obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, tenemos un componente inflamatorio en donde la mucosa respiratoria está infiltrada por eosinófilos, linfocitos T activados, mastocitos sensibilizados, liberación de anticuerpos del tipo IgE y liberación de mediadores inflamatorios. Ahora, este componente inflamatorio no llega a lo que viene a ser el alveolo en sí, el parénquima alveolar. Entonces, esta inflamación involucra las mucosas, ya puede ser desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, ¿verdad? Pero hay una predominancia a nivel de los bronquios de tamaño pequeño mediano. En esa zona es donde más hay esa inflamación, ese componente inflamatorio. Y obstruye por eso los bronquios. Esta inflamación es a nivel de la mucosa respiratoria de los bronquios. Produce, además de eso, va a afectar el epitelio. Ustedes saben que a nivel de los bronquios existe la mucosa y existe también las células submucosas que están encargadas de secretar glucoproteínas y generar moco. Bueno, entonces en los pacientes asmáticos hay una hipersecreción y una hiperplasia de la submucosa, o sea, de las glándulas que están encargadas de generar las glucoproteínas, entonces hay mucho moco involucrado y genera los famosos tapones mucosos que van a ir obstruyendo las vías respiratorias, porque es más espeso el moco que genera, porque hay también una hipertrofia de las células caliciformes, un aumento en la cantidad de las células caliciformes y una hipertrofia de las glándulas. Entonces, con eso genera el tapón mucoso. En cuanto al sistema nervioso autónomo, se sabe que este componente inflamatorio, caracterizado del asma, afecta también al sistema nervioso autónomo. ¿Cómo le afecta? Primero, esa inflamación aumenta la sensibilidad de esas terminaciones nerviosas que tiene el sistema nervioso autónomo. Entonces, hace como un reflejo el paciente. Como esas terminaciones sensitivas generan una sensibilización de esa zona por esa reacción inflamatoria que está presente, ese estímulo vuelve reflejo y genera la activación de las vías colinérgicas a nivel del sistema nervioso parasimpático. Y estas vías colinérgicas van a secretar, van a actuar en los receptores muscarínicos y van a producir a nivel de los músculos lisos, del sistema muscular liso bronquial, una broncoconstricción. Entonces hay un componente del sistema nervioso autónomo involucrado también en la broncoconstricción, aparte de la generación de la mucosa y de la reacción inflamatoria, es lo que genera una broncoconstricción al estimular también a los músculos lisos de los bronquios. Si tenemos el contexto de un paciente que genera estos cuadros inflamatorios por 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de veces que genera en el año esa reacción alérgica, esa reacción inflamatoria, perdón, y esa reacción inflamatoria genera un remodelado ya a nivel bronquial. Produce un engrosamiento de la membrana basal y en esa zona de la membrana basal se acumula colágeno, generalmente el colágeno de tipo 3 y 5, y eso engrosa la membrana basal del paciente. Entonces tenemos también ya ahí un remodelado bronquial. Entonces está disminuyendo también el tamaño de la luz de ese bronquio. Aparte de eso se secretan con estos, ustedes ya saben que el componente inflamatorio es capaz también de generar factores de crecimiento y que vemos aquí que genera también factores de crecimiento vasculares y hay una angiogénesis importante en la zona bronquial. Entonces hay más vasos sanguíneos en esa zona y al haber más vasos sanguíneos también hay más atracción de células
involucrada en el proceso inflamatorio, vasodilatación, edema, exudado. Las células musculares lisas también sufren hiperplasia e hipertrofia, con un aumento de la sensibilidad también de las células musculares lisas. Entonces, cuando hay un componente inflamatorio, también aumenta su sensibilidad y puede alterar también su sistema de conducción de las células musculares lisas, generando una sensibilidad y produciendo así más broncoconstricción. Entonces son varios los componentes que van a estar involucrados. Finalmente, todo este proceso lo que va a llevar al paciente es a una obstrucción mecánica. Se obstruye la luz de ese bronquio. Entonces, al obstruirse la luz de ese bronquio, va a impedir una adecuada ventilación de ese alveolo. Y vamos a ver después los mecanismos involucrados también. Bueno, ¿cuál es el componente inflamatorio del asma? ¿Cuáles son las células implicadas? Bueno, tenemos elementos desencadenantes que les había mencionado. Puede ser el humo del cigarrillo, puede ser el humo de una quemazón, etc. Eso va a estimular, como un alergeno, va a estimular a esa primera célula que se encuentra a nivel de esa mucosa respiratoria de los bronquios. Va a estimular a las células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos van a secretar una linfopoyetina que es derivada del timo, del estroma del timo. Y esa linfopoyetina hace que la balanza de la generación de los linfocitos sea del tipo Th2. Y si recuerdan la hipersensibilidad de tipo 1, ustedes saben que la hipersensibilidad de tipo 1 era que estaban involucrados los linfocitos Th2. Y aquí hay una secreción de citocinas e interleucinas 5, 4 y 13. En general, estas son las principales. Hay más, pero aquí están las principales. Y sabemos que la interleucina 5 es capaz de estimular a los eosinófilos. Y vienen los eosinófilos en la mucosa respiratoria. Y entonces hay una concentración importante de eosinófilos en la mucosa respiratoria de los pacientes asmáticos. Si se hace una broncoscopía y se hace una biopsia de la mucosa respiratoria, hay mucha infiltración de eosinófilos en los pacientes asmáticos. También la interleucina 4 y 13 estimulan las células cebadas, a los plamocitos a generar células B y a secretar anticuerpos del tipo IgE. Y esto a su vez va a ocasionar también la liberación de todos estos mediadores inflamatorios que van a generar las reacciones de broncoconstricción, edema, vasodilatación en la zona y factores de crecimiento. A su vez, el IgE va a estimular a los mastocitos para que también libere señales de quimiotaxis y también libere productos derivados del ácido araquidónico con los glucosanoides y expresión de la superficie celular de moléculas de adhesión donde van a ir atrayendo y perpetuando esta cadena inflamatoria. También va a haber presencia de macrófagos en la zona que van a ir lesionando también la zona y van a estar involucradas también en la perpetuación de esta cadena inflamatoria. Migración de células inflamatorias en la vía aérea, activación, se liberan los mediadores inflamatorios y el daño epitelial genera también esto broncoconstricción y aumento de la permeabilidad. Son las consecuencias que hace después la activación de todas estas células con la cascada inflamatoria que genera. Vamos a estudiarle una a una a estas células, el rol de estas células. Como les dije anteriormente, la célula presentadora de antígeno recibe ese alergeno, y ya sea el humo, el tabaco, alguna toxina, etc. Ella la incluye en su sistema, la reconoce y entonces empieza a secretar la sustancia de la linfopoyetina derivada del estroma del timo que hace que los linfocitos, en vez de irse al Th1 que producen citotoxicidad, se va hacia la Th2, hacia los linfocitos Th2. Y esto genera síntesis de IgE, activación de eosinófilos y activación del epitelio. Vemos que el rol de los eosinófilos, como les dije anteriormente, hay una infiltración importante de eosinófilos y es un signo característico de la inflamación en el asma, produce hiperreactividad de las vías respiratorias y es uno de los causantes de un remodelado epitelial en la liberación de factores de crecimiento. Entonces, mis eosinófilos que están involucrados en la inflamación en el asma
también producen un remodelado epitelial. Entonces vemos acá virus, alergenos que podrían ingresar, las células dendríticas que las captan y las células liberan linfopoyetina del estroma del estimo, que es esta TSLP, que estimula la síntesis de TH2, linfocito TH2. Esta a su vez estimula la liberación de interleucina 5, que sabemos que es la que activa a los eosinófilos. Luego tenemos el rol de los mastocitos, en donde a través de la IgE la activan, la estimulan y generan metaloproteinasa, que genera cambio en la matriz extracelular, libera radicales libres con destrucción tisular, factores de crecimiento con remodelado tisular, enzimas con distorsión, que generan enzimas proteolíticas que distorsionan también el tejido, y interleucinas derivados de colonia con activación más celular, o sea, atraen más y activan más células, y también derivados del ácido araquidónico como los leucotrienos. Principalmente el mastocito lo que está generando es histamina, prostaglandina D2 y leucotrienos. Y estos tres son los encargados de generar una broncoconstricción importante en esas células que están implicadas en el bronquio. Entonces generan una obstrucción con eso, porque generan esta broncoconstricción. Los macrófagos también están involucrados, más bien en la reacción de las proteasas y la secreción de interleucinas de crecimiento. Y las células dendríticas, que les dije anteriormente, que están estimuladas para diferenciación a los linfocitos TH2. Resumiendo, tenemos aquí todas las células y los mediadores involucrados. Las células inflamatorias, las células estructurales que están también involucradas, los mediadores inflamatorios y el efecto que va a generar broncoespasmo, broncoconstricción, exudado de plasma, secreción de moco, hiperactividad respiratoria y cambios estructurales que pueden haber. Bueno, les había mencionado que con el tiempo el paciente va a tener un remodelado epitelial. O sea, ese bronquio, de pasar a un bronquio sano, si en ese niño presenta exacerbaciones de crisis asmática, ya a su edad adulta va a tener un remodelado de ese epitelio. ¿Cómo se produce ese remodelado? Varios cuadros de inflamación aguda cronifican. Va a haber cambios en la estructura de las vías respiratorias del bronquio, que están compuestas por las células epiteliales, los fibroblastos y las células de músculo liso. Hay un engrosamiento de las láminas articulares gracias a la secreción de factores de crecimiento que estaban esas células inflamatorias involucradas y generan entonces también la activación de los fibroblastos y va engrosando a ese epitelio. Los componentes de la matriz celular pueden activar también a las células epiteliales y generan también fibrosis. La membrana también se va a engrosar, la membrana basal va a estar engrosada, donde se van a depositar colágeno del tipo 3 y 5. Entonces tenemos una membrana engrosada. Y además mencionar que la mucosa se vuelve muy friable. La mucosa superficial, el epitelio superficial, por esas inflamaciones se va descamando con más facilidad, entonces se vuelve friable y aparte que el tapón mucoso se va a mezclar con los restos epiteliales que se van a ir desprendiendo. Y aparte de ese desprendimiento del epitelio superficial, porque el profundo está engrosado, está con fibrosis y engrosado, va a ser más susceptible también de que sea más sensible a la exposición de alérgenos. Entonces vemos aquí la liberación de factores de crecimiento aumenta también la angiogénesis, o sea, hay un aumento de la vascularización, lo cual aumenta también el flujo sanguíneo en esa zona y hay hiperplasia, lo que les mencioné, hiperplasia de células caliciformes que aumenta la secreción de moco y favorece la formación del tapón mucoso. A nivel del músculo liso hay un exceso de células del músculo liso. El músculo liso se hipertrofia y también hay hiperplasia porque esas células inflamatorias generan esos factores de crecimiento y estimula también al músculo liso. Y se sabe que el músculo liso también es capaz de generar citoquinas
inflamatorias y entonces perpetúa también el cuadro inflamatorio con eso. Y esa inflamación en sí también afecta los conductos iónicos y lo hace más sensible también a este músculo liso. Entonces, con mucha facilidad se engrosa el músculo liso, se hiperplasia y se vuelve más sensible. Entonces, la broncoconstricción es mucho más importante cuando hay ya este cambio. A nivel del sistema nervioso autónomo, les había mencionado que las fibras nerviosas que están a nivel de los bronquios van a generar entonces a través de un reflejo por esa inflamación, un reflejo parasimpático, donde se van a activar los receptores colinérgicos muscarínicos y con eso va a generar una broncoconstricción en el paciente. Y aparte de eso, los receptores simpáticos se vuelven insensibles tras esa inflamación. Y ya prácticamente el tratamiento con el cual suelen hacerse a los pacientes asmáticos que son beta-adrenérgicos inhalatorios, se vuelven insensibles generalmente a ese tratamiento y ya prácticamente no le hace efecto el tratamiento que normalmente se da en los pacientes asmáticos. Entonces hay una broncoconstricción en estos pacientes. También es capaz de liberar sustancia P, que son un efecto inflamatorio que puede tener los nervios del sistema nervioso implicado en el asma. En resumen, tenemos un paciente con un factor de riesgo en el cual tuvo un evento desencadenante que estimula como el alérgeno, como el humo del tabaco, por ejemplo, a la célula dendrítica. La célula dendrítica le presenta a los linfocitos TH2 y activa a los linfocitos TH2, los cuales estimulan con la interleucina 5 principalmente a la síntesis y activación de los eosinófilos, y los eosinófilos a su vez le estimulan nuevamente la célula dendrítica. También el alergeno activa al mastocito, también a través de la IgE se perpetúa también esa activación y con esto estimula también a los eosinófilos. Y hay una importante eosinofilia en el epitelio de la mucosa respiratoria de los pacientes asmáticos. Hay una friabilidad del epitelio superficial de los asmáticos a nivel bronquial y se desprenden con facilidad. Este proceso inflamatorio del cual secretan ellos van a tener una activación de los nervios de la sensibilidad y generar un mecanismo reflejo que va a llegar por el sistema parasimpático colinérgico a la contracción del músculo liso de las vías respiratorias generando una broncoconstricción. Aparte, los mediadores inflamatorios que secretan los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos TH2, etc., van a generar entonces liberación de histamina, leucotrienos, eh, eh, que van a generar entonces edema, inflamación, también va a haber activación y angiogénesis porque hay liberación de factores de crecimiento, va a haber entonces nuevos vasos sanguíneos, va a haber dilatación también de los vasos sanguíneos porque también hay un aumento en la síntesis del óxido nítrico a través del óxido nítrico sintetasa, entonces hay mucho óxido nítrico circulando, hay una vasodilatación, extravasación de sangre, edema, fuga, plasma. Sabemos también que les dije que había una hiperplasia de las células caliciformes, que están aumentando la secreción de moco, hay entonces generación de tapón mucoso con resto de desprendimiento del epitelio que taponan toda la luz del bronquio. Básicamente, esos son los resúmenes de eventos que van ocurriendo fisiopatológicamente en el asma. ¿Qué consecuencias vamos a tener en ese paciente? Ahora tenemos ya un paciente asmático, conocemos los cambios que está habiendo en ese paciente asmático, el contexto, los factores de riesgo y desencadenantes. Ahora, ¿qué alteración mecánica me va a dar en ese paciente? Que finalmente es lo que le va a llevar a la consulta. Vamos a tener que en un paciente que está con su crisis de asma, va a inflamar la mucosa de las vías respiratorias bronquiales que había mencionado. Entonces, en un proceso inspiratorio va a aumentar, va a haber esta presión negativa aquí en el alveolo, va a aumentar el flujo de entrada del aire. Pero al engrosarse esto, al haber el edema, inflamación de esta zona, se va a reducir la luz de los bronquios
y se pierde también aumenta su resistencia y se pierde entonces la elasticidad. Hay un retroceso elástico y la elastancia están aumentados. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a que hay un aumento aquí de la inflamación en esta zona, la capacidad de distensibilidad y la elastancia que tiene esto a nivel bronquial con contacto con el alveolo se pierde. Entonces, el aire que entró no puede salir, porque esto vence de esa fuerza, de este engrosamiento en la inspiración, pero en la expiración no puede porque se cierra esto en la expiración y se va obstruyendo esa, y no hay resistencia aumentada en esta zona. Entonces, el aire que entró queda atrapado y por eso se dice que hay un atrapamiento de aire a nivel del alveolo, una complacencia disminuida y un atrapamiento de aire. Cuando el aire va saliendo por esta zona más pequeña, porque está disminuyendo el diámetro de la luz del bronquio, genera, cuando pasa ese flujo de aire en esta zona, es lo que genera las sibilancias. Entonces tenemos una alteración de la mecánica respiratoria, resistencia y complacencia alteradas, que nos va a generar el atrapamiento de aire. Ahora, ¿qué pasa? El paciente que está con su crisis de asma, que está teniendo estas sibilancias, está teniendo este atrapamiento de aire, hay un aumento de la resistencia de las vías aéreas. Eso nos va a llevar a un tórax que está en los alveolos hiperinsuflados. Y esa sumatoria de la cantidad de alveolos que va a estar hiperinsuflado va a generar un aplanamiento y dilatamiento del diafragma. Eso nos va a llevar a que va a necesitar más consumo de oxígeno porque tiene que vencer esa resistencia. Entonces le genera mucha fuerza a los músculos respiratorios. Hay un aumento del consumo de oxígeno o un aumento del trabajo respiratorio. Es lo que nosotros vamos a ver como la utilización de los músculos accesorios respiratorios. Podemos ver los intercostales que están aumentando sus contracciones, que se le puede ver como tiraje a los pacientes o el uso de los músculos esternocleidos mastoides y vemos que les dificulta mucho respirar, que él pueda respirar. Entonces también aumenta la producción de CO2 en los tejidos, ¿verdad? Porque está utilizando todo el trabajo posible para tratar de vencer esa resistencia. Ese estímulo a través de los mediadores inflamatorios genera edema, hipersecreción y broncoespasmo. Entonces, un aumento de la resistencia de las vías aéreas y nos va a llevar ese resto de aire que está atrapado en el alveolo que le cuesta salir por esa obstrucción, me va a generar un aumento del volumen residual. Va a haber también un desequilibrio de la ventilación-perfusión, porque una vez que esté obstruido ya no genera el ingreso del oxígeno, entonces va a estar alterado mi ventilación. Y un aumento del trabajo respiratorio en el paciente. Va a haber también un aumento de la frecuencia respiratoria, por eso tratando de oxigenarse. Clínicamente, traducido a lo que nosotros vemos acá en la fisiopatología, la inflamación va a generar mi hiperreactividad, infiltración eosinofílica y aumento del local de producción de la IgE. Va a generar la histamina y la metacolina, o sea, generalmente la histamina en la reacción de la broncoconstricción y también el edema de la zona. Y estímulos indirectos de activación de los mastocitos alergenos, nivel al ejercicio, hiperventilación, todo esto nos van a activar también a los mastocitos. Y la obstrucción es reversible, exacerbación asmática por agentes desencadenantes. Clínicamente vamos a verle la ocultación, a veces no es necesario ni siquiera apoyar el estetoscopio cuando la crisis asmática es muy importante y que abarque varias zonas a nivel pulmonar, se le puede escuchar estas sibilancias sin necesidad del estetoscopio. La disnea que le había mencionado va a tener el paciente, va a también sentir una presión torácica, puede tener tos y el tipo de tos seca, generalmente es lo que presentan los pacientes asmáticos. No es que pueda expectorar ese moco espeso, entonces es una tos seca, tratando de obviamente liberar esas vías aéreas obstruidas. Tenemos los antecedentes familiares que podrían estar implicados en atopía. Puede haber un aumento de todos estos síntomas a la noche o al amanecer y la
variabilidad con que un paciente puede tener o no estos síntomas o desencadenar su crisis es también intermitente. A veces presenta cuadros donde está totalmente sin crisis y otra vez vuelve a tener crisis exacerbada el paciente. La disnea y cesación de receptores es debido a un esfuerzo muscular aumentado para vencer la resistencia, a una hiperinsuflación por la obstrucción, a una disminución de la actividad pulmonar y un aumento del trabajo respiratorio. La disnea progresiva nos lleva a una obstrucción con aumento de la ventilación-perfusión y hay una hipoxemia en el paciente, va a haber una hipercapnia, no le llega suficiente oxígeno porque lo que entra no puede salir, entonces no hay un buen intercambio de gases en el alveolo por una obstrucción mecánica, lógicamente, y eso hace que se acumule con el trabajo respiratorio que tiene que hacer con aumento de los tejidos, de utilización de los tejidos por parte del trabajo respiratorio, entonces hay una hipercapnia también en el paciente. Estimulan los quimiorreceptores periféricos y centrales y eso genera aumento de la frecuencia respiratoria que va a llegar si no se rescata al paciente y si no mejora con el tratamiento a la fatiga de los músculos respiratorios. Entonces, como les había mencionado, la sibilancia son la contracción del músculo liso, hipersecreción más retención de moco y esa obstrucción y el paso de aire que hace desde el alveolo a esa obstrucción para su salida, porque las sibilancias no se escuchan cuando hay la inspiración. La sibilancia se escucha cuando hay la expiración, solo en el ciclo expiratorio se escucha. Disminuye el calibre de las vías respiratorias y prolongado flujo del aire turbulento. Entonces vamos a tener en el examen físico, acá estamos ante un paciente que está con una disnea importante, la utilización de músculos accesorios, de los músculos intercostales, para tratar de meter lo máximo posible ese aire. Está haciendo un esfuerzo para tratar de oxigenar. Según la intensidad, pueden estar también las sibilancias ausentes. Si ya hay un paciente que totalmente está toditos sus alveolos comprometidos y una obstrucción importante, ya ni siquiera vamos a escuchar ningún sonido ni de sibilancias porque la obstrucción es completa. Y si le hacemos una radiografía, vamos a ver también un tórax aumentado de tamaño porque hay una retención importante de volumen de aire en esos alveolos, entonces va a expandir mucho esos alveolos y va a aumentar entonces el tamaño de la caja torácica. Entonces, porque hay un aumento entonces del volumen residual en el paciente. Entonces, resumiendo aquí, la inflamación de las vías aéreas, en el asma va a estar implicado la mucosa con una infiltración eosinofílica importante. Lo que me desencadena puede ser sensibilizaciones, virus, contaminación, alergénico, que ya habíamos mencionado diversas causas. Van a inflamar desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, pero no va a llegar al parénquima alveolar. Entonces hay una infiltración eosinofílica, hiperreactividad, van a estar involucradas estas células inflamatorias, las células estructurales, los mediadores que van a tener un efecto de broncoespasmo, exudado plasmático, secreción de moco, alteración entonces con la hiperreactividad bronquial y puede haber la modificación estructural que nos va a dar los síntomas de tos, sibilancias, sensación de presión retroesternal, disnea, puede usar músculos accesorios en ese paciente. Habíamos visto que la espirometría podía ser el estudio de los volúmenes y flujos pulmonares. Y en este caso es importante en el asma porque a través de la espirometría nos va a poder diagnosticar también el patrón obstructivo del asma. Aquí vemos una curva volumen-tiempo en el cual en un primer segundo, que es la FED1, que se ve aquí, como en un paciente normal tiene que tener esta altura aproximadamente más del 75%. Y vemos que en un paciente con un patrón obstructivo, en la curva B, en el tiempo, hay una disminución del volumen. Aquí no es muy representativo este gráfico, pero vamos a mostrar otro. Básicamente, el patrón obstructivo vamos a tener una disminución de la FED1, disminución entonces del flujo expiratorio en ese primer segundo. Y eso es muy evidente que va a disminuir el flujo expiratorio en ese primer segundo porque yo tengo obstruido mis vías aéreas. Y al yo tener obstruido mis vías aéreas, yo no puedo sacar el aire que está dentro de mi alveolo.
entonces mi FEV1 va a estar disminuido. ¿Qué va a pasar con mi capacidad vital? O sea, mi volumen inspiratorio, mi volumen corriente y mi volumen expiratorio. Pero como estamos dentro del contexto de una espirometría, se le pone forzada, se le pone F. ¿Qué va a pasar con mi capacidad vital forzada? Esa puede estar normal o disminuida, dependiendo obviamente del tiempo que esté pasando esa crisis. Entonces puede estar normal o disminuida en ese paciente. ¿Y qué pasa con mi relación FEV1 con mi capacidad vital forzada? Va a estar disminuida. Y eso viene a ser el patrón obstructivo. No solamente el asma, como les había mencionado, pueden tener ese patrón obstructivo, pero el asma es uno de los representantes de ese patrón espirométrico obstructivo. Aquí podemos observar que este gráfico nos muestra la capacidad vital, donde tenemos el volumen inspiratorio, volumen expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva. En un paciente que tenemos un paciente con asma que está en un proceso obstructivo, vamos que el volumen de reserva va a estar, el volumen residual va a estar aumentado. Y la capacidad vital puede estar normal o disminuida. Entonces, vamos a estudiar después la espirometría bien en el siguiente capítulo de POC. Vamos a volver a tocar y vamos a ir amplificando esa información con más detalle. La bibliografía donde ustedes pueden estudiar es el Harrison, donde empieza a hablar sobre la patología respiratoria. También vean la fisiopatología de McPhee, donde habla también de la fisiología para recordarles un poquito la fisiología y habla también de la mecánica respiratoria. El libro de Ferreras también sirve como la parte de complemento y vean también estos videos tutoriales en donde se explica con más detalle las alteraciones mecánicas que puede haber y el patrón para el obstructivo de cómo es el patrón espirométrico. Que tengan un buen día, muchas gracias.